con Sofía Lameiro, la querida Sofía Lameiro Díaz desde Jalisco, y con el querido Julián Atilano, porque han estado esperando para entrar a la mesa de diálogo, y bueno, pues esto es como una bola de nieve. Pensábamos que porque el juicio no tendría audiencia en jueves, iba a estar más calmado el día, y resulta que Pablo Gómez nos tumba de la cama con tremendos cañonazos. En fin, Sofía, te saludo con mucho gusto primero a ti. Hola Vicente, qué gusto estar aquí contigo y con Julián. Y sí, ¿no? Nos soltó unas bombas muy buenas, la verdad. Y ya las vamos a platicar en la mesa de diálogo. Julián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Querido Vicente, muy bien, extrañando aquí la familia de Sin Censura. Sofía, un gran saludo. Y pues la bomba que sacó el día de hoy, que salió en la mañanera Pablo Gómez, pues abre y replantea incluso otras líneas de investigación sobre el caso García Luna que están vinculadas directamente con México. Claro que sí. Si me permiten, para entrar en calor, para entrar en materia, ¿por qué no recuperamos esta parte en donde precisamente Pablo Gómez, esto que me llama mucho la atención, dice, hay que reformar la mentalidad de magistrados y jueces ante casos de corrupción? Es que ahí está el meollo del asunto. Oigan, a ver, los testigos en el juicio contra Genaro García Luna están diciendo que Cárdenas Palomino era el que iba y traía no solamente información, sino los millones de sobornos. Y acá el Poder Judicial lo protege y lo ampara. Me lleva la que me trajo. Vamos a ver, escuchar lo que dijo Pablo Gómez. Ya se me hizo aquí bolas el engrudo. 745.879.384 $78. Eso fue lo extraído hasta ahora. Similares al de Cárdenas Palomino tiene la UIF, ¿y por dónde se tendrían que comenzar a hacer los ajustes, señor Gómez? ¿Ajustes? ¿Los ajustes quién los tendría que hacer? ¿El Congreso, el Poder Judicial? El Congreso ha apoyado y va a seguir apoyando. Yo espero que este periodo de sesiones, yo ya conversé, me reuní con la senadora Olga Sánchez Cordero, que es la presidenta de la Comisión de Justicia. Hay un dictamen para elevar la calidad de la inteligencia financiera, como nos lo está pidiendo el grupo de acción financiera que se llama GAFI, que es una entidad normativa internacional de la cual nosotros formamos parte. Pero ya antes el Congreso dio un apoyo fuerte en la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito, y yo espero que siga apoyando, pero eso no va a funcionar mientras no haya un cambio de actitud en el Poder Judicial. Es la verdad. Sinceramente lo digo. Nosotros no tratamos de molestar absolutamente a nadie, ni hacer campañas de nada. Simplemente es lo que vemos todos los días. ¿Cuántas personas salvan la situación? Porque un juez sencillamente le da la palomazo y vamos. Se acaba de hacer una reforma del Poder Judicial. Pues el fondo, lo que hay que reformar es la mentalidad, la conducta, y alejar de intereses extraños a los que están ahí. ¿Qué madrazote de Pablo Gómez en la mañanera a esas manzanitas podridas en el Poder Judicial, mi querida Sofía Lameiro? Y precisamente por todo lo que se está exponiendo, cuando leo columnas como las de Rivapalacio, lo único que puede darme es asco. Pónganlo con letras mayúsculas.
Por favor, mi querida Sofía, escucho tus opiniones. Sí, a mí me parece que, bueno, estamos viendo un hecho sin precedentes sobre lo que se está exponiendo en el caso de García Luna y que tiene que ver con toda la red de corrupción que durante muchísimos años vivimos con los gobiernos prianistas y que pues apenas ahora se está buscando condenar por una parte, pero sobre todo también ponerle remedio, porque creo que una deuda pendiente, y un poco de esto hablaba Pablo Gómez en la mañanera, es que hacen falta suficientes herramientas en el Poder Judicial para poder condenar los actos de corrupción, ¿no? Pero yo también creo que hace falta herramientas legales suficientes para condenar la corrupción, porque una cosa innegable es que la corrupción es muy difícil de comprobar, ¿no? Ahora, pues una investigación bastante contundente que nos presentó Pablo Gómez en la mañanera y que creo que habla de una red de corrupción bastante fuerte y que además está comprobando con el desvío de recursos que después fueron a parar a paraísos fiscales y ciertas compras ahí de bienes inmuebles que son sospechosas, ¿no? Pero creo que ahora la parte más complicada tiene que ver con esto, de cómo con las herramientas y con lo que estipula la ley podemos comprobar que esto fue corrupción y cómo esto, pues bueno, al final se puede traducir en que pueda ser condenado, ¿no? Y además también esta parte tan muy importante que nos queda del Poder Judicial y lo que hace falta en el Poder Judicial para que los jueces dejen de ser, pues, protectores de los corruptos y sobre todo de los antiguos políticos del PRI y del PAN, que no se cansaron de llenarse las manos del dinero del pueblo, ¿no? Y que lo sabemos, ¿no? Porque la desfachatez con la que robaron fue impresionante. Y que sí es cierto que es una de las deudas pendientes de la Suprema Corte de Justicia y sobre todo del Consejo de la Judicatura Federal, que no se ha esforzado lo suficiente por revisar a todos los jueces que están pues dando amparos, que están pues exonerando a cualquier político de diferentes calañas y que al final pues entorpecen los procesos de justicia y que nos imposibilitan en avanzar en este proceso de justicia que necesitamos y que queremos para que pues obviamente se condene lo que se hizo en el pasado, pero también no se vuelva a repetir, ¿no? Que eso es una de las partes también más importantes y que creo que mucha de la población espera, ¿no? O sea que pues bueno, lo hicieron, vamos a buscar las formas en las que vamos a demandarlos, a comprobar todo el mal que hicieron, pero también queremos asegurar que no vuelva a suceder, ¿no? Y a pesar de que pudiéramos hacer todas las modificaciones legales pertinentes, si no hay un cambio, como decía Pablo Gómez, si no hay un cambio en que el Poder Judicial esté actuando de manera adecuada y esté generando, pues ahora sí que jueces decentes que estén acatándose a la ley, pero sobre todo que también estén pues del lado de la verdad, del lado de la justicia, pues no vamos a ver un cambio, ¿no? Y como lo hemos dicho desde principios de este sexenio, es que falta una transformación y sigue habiendo una transformación en el Poder Judicial, ¿no? Eso es una deuda que ahora sí que nos sentimos completamente desesperados porque se cumpla este cambio y que ahora sí pues atiendan estas necesidades que les exige el pueblo mexicano, ¿no? Y mientras esto se exhibe, se denuncia, en la oposición le andan aplaudiendo a Norma Piña, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no se paró para rendirle pleitesía al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Julián, dame tus opiniones acerca de este merequetengue que creo que para la salud de México pica y se extiende. Así es. Vicente, mira, esto que decías de la ministra Piña, puras tonterías realmente con la oposición y que nos habla de esta superficialidad que tienen, este nulo interés de lo que está sucediendo. Hace rato comentabas sobre esta columna de Riva Palacio, que está embarradísimo, ¿eh? Hace algunos días salió este tema sobre pues, los 25 millones de pesos mensuales que estaba recibiendo el Universal para lavarle la cara y de ahí no sé qué más a García Luna y que estaba de director Riva Palacio y ahora en su texto tiene la desfachatez de decir Riva Palacio que López Obrador es el culpable, que de fondo López Obrador está promoviendo a los propagandistas, a los tuiteros, a todo mundo, e incluso hasta llega a sugerir, me parece totalmente irresponsable,
que pues en este caso la Fiscalía de Estados Unidos está vinculada con López Obrador. Vicente, ¿quién entiende la oposición? Por un lado, ahora que vino Biden, estaba diciendo la oposición que Biden iba a regañar a López Obrador, y ahora están diciendo que López Obrador tiene la influencia para llegar e incidir en la Fiscalía de Estados Unidos. Vamos, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que es peor, de fondo hay un tema no solo de corrupción, también hay un tema de violencia en México, la violencia que hoy vive México y lleva varios años, ya más de una década, que comenzó con Felipe Calderón, se debe a relación, vínculo que hubo entre el cártel de Sinaloa, entre el Chapo y el gobierno de México. Ese es el foco, eso es lo esencial, y sale Riva Palacio a decir que López Obrador tiene la culpa, es decir, tratan de desviar la atención y decir que es López Obrador. No nos engañan, lo que está sucediendo es realmente muy, pues ni siquiera complicado, es muy delicado lo que estamos viendo, y lo que saca hoy Pablo Gómez, pues nos habla de este esquema de corrupción del régimen neoliberal. 748 millones de dólares un funcionario. ¿Dónde estaba Hacienda, Vicente? Porque ya no es ni siquiera el Poder Judicial. ¿Dónde estaba Hacienda observando este tipo de movimientos? Lavado de dinero había con este tipo y no hicieron nada. Realmente es escandaloso lo que está sucediendo. Si no es la Fiscalía en Estados Unidos, tiene que ser el gobierno mexicano quien meta a la cárcel y que de ahí nunca salga García Luna, Palomino, e incluso el propio Felipe Calderón. Lo que estamos viendo, aunque a algunos les parezca exagerado, es que en el gobierno de Calderón y también el de Peña, pero como que no está ahí el foco, y tampoco con Vicente Fox, tuvimos un narcoestado, y no es cualquier cosa lo que estamos viviendo. Vimos la relación, el vínculo, pues de alguna forma hasta el amaciato entre un grupo del crimen organizado y el gobierno. Llegó hasta las más altas esferas, y el pueblo de México quiere que estos tipos estén en la cárcel, porque hay evidencias. Hay algunas personas que desde las redes sociales están diciendo, es que están presentando los testigos, testimonios de oídas. No. Hoy incluso ya Pablo Gómez ha presentado algunas pruebas que, si bien no la tiene la Fiscalía de Estados Unidos, está ahí y es elemento suficiente para que estos tipos no salgan de la cárcel. Fíjate, estaba pensando, por ejemplo, ¿no? Querida Sofía, en las condiciones en las que se encuentran las cárceles de nuestro país, en donde también sacó lanita Genaro García Luna, todo parece indicar. Fíjate que estaba viendo, por ejemplo, con esta empresa Numvav Inc., en la que tiene intereses. Se ha comprobado que García Luna tenía mano. Del 3 de agosto, del 3 de septiembre del 2012, en la lista está, dice, instalación del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión en el Ceferezo número 4 noroeste de Tepic. Y luego, el 2 de septiembre, instalación del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión del Ceferezo de Papantla. Miren, afortunadamente yo no conozco el Centro Federal de Readaptación Social, ni de Tepic, ni de Papantla, por obvias razones lo digo, pero qué cosas, ¿no? Días seguidos. No estoy hablando de un mes sí y un mes no, días consecutivos. Estoy hablando del 2 y el 3 de septiembre del 2012. Por una chambita, $10,036,995. En la otra chambita, $10,615,000. En la madre, en 2 días, esta empresa Numvav se metió cerca de $21 millones. ¿En manos de quiénes estábamos? ¿Cómo solapar esto? Perdón, mi querida Sofía, por ser tan específico, pero además, con todo el sarcasmo del mundo, los panistas tienen la razón.
Claudio X tiene la razón, los priistas tienen la razón, los perredistas, los de MC. Esto de García Luna no es tan importante, hombre. Total, me imagino que han de pensar, pues ya se lo chingó. Mi querida Sofía, vamos por el segundo round. Sí, es impresionante la forma en la que robaban en los sexenios pasados, ¿no? Creo que al día de hoy no podemos dimensionar el grado en el que se robó durante muchísimos años bajo las administraciones priistas y las administraciones panistas, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora que mencionabas el tema de las cárceles, el presidente ha hablado muchas veces de cómo estaban las cárceles, que estaban en condiciones bastante malas, pero sobre todo que estaban subcontratadas empresas para administrar las cárceles, es decir, se estaba privatizando incluso el sistema penitenciario mexicano, lo cual es gravísimo porque nos estaba acercando muchísimo a tener un sistema penitenciario muy parecido al de Estados Unidos, que actualmente enfrenta una crisis bastante grande porque, pues bueno, algo que también pasaba aquí, ¿no? Pero que es el tema de que se encarcelaba a quienes eran más pobres, ¿no? Por delitos menores y que tenían o terminaban teniendo condenas larguísimas y que al final, pues el sistema penitenciario seguía promoviendo este tipo pues de condiciones, pues porque les conviene tener más presos, porque significa más dinero, ¿no? Y este es uno de los casos tan graves en el que se privatiza o se busca privatizar servicios del Estado tan elementales como, por ejemplo, el sistema penitenciario, ¿no? Afortunadamente llegó el presidente Andrés Manuel para ponerle alto a esto y ahora sí que darle un giro a cómo se está administrando el sistema penitenciario, ¿no? Pero ya estábamos acercándonos a esto, ¿no? Y además hay que agregar, pues en México se vivía una situación de impunidad grandísima que al día de hoy la seguimos viviendo, de nuevo hablando del sistema judicial, en el que pues sí se siguen condenando a los más pobres, pero justamente porque no se les da atención y no se les da una defensoría adecuada, porque son los que no tienen acceso, no tienen recursos suficientes para defenderse y sobre todo que muchas veces se posponen incluso sus propios juicios o el procedimiento adecuado que deben de tener, ¿no? Y esto es algo que se debe de atender a nivel federal, pero sobre todo a nivel estatal, porque también una de las grandes problemáticas es que las fiscalías están fallidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hablar de esto nos empieza a abrir un montón de trincheras que siguen pendientes desde el lado de la justicia, sobre todo también de los negocios que había durante los sexenios neoliberales, y creo que también estamos viendo cómo los medios de comunicación estaban también involucrados de alguna u otra forma en este tipo de corrupción. No vamos a decir, por ejemplo, en los contratos de las cárceles, pues no, pero sí en lavarle la cara, como es el caso de Riva Palacio, en lavarle la cara a muchísimos políticos que lo único que hacían era robar con muchísimo descaro y seguir privatizando y hacerse de negocios al amparo del poder público, ¿no? Lo cual es muy grave porque pues estaban dejando cada vez a más gente en la pobreza, pero también estábamos perdiendo un montón de derechos que no nos estábamos enterando, ¿no? O que al menos la mayoría de la población no estaba tan al tanto justamente por la trinchera y el cerco mediático que estaban generando los medios de comunicación. Y creo que esta es una de las grandes molestias y va a seguir siendo una de las grandes molestias de los periodistas del régimen, y es que pues obviamente no quieren que se les acabe el modelo de negocio, ¿no? Obviamente no quieren dejar de perder los contratos y los miles de millones que recibían del gobierno, porque es evidente que su modelo de negocio de periodismo está acabado. Desde las redes sociales y desde poquitos tiempos de que explotaran las redes sociales, nadie consumía con seriedad los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué? Pues porque estaban desvirtuados, porque se sabía a voces toda esta situación de corrupción entre ellos. Y además, pues, pues habían perdido legitimidad, ¿no? No informaban, no decían con total apertura lo que estaba sucediendo. Y además, pues veíamos que los periodistas vivían como reyes, ¿no? Y justamente pues se debía a este tipo de situaciones en las que dependían, yo diría en un 70-80% del gobierno federal o de los gobiernos para poder tener pues sus medios de comunicación o sus plataformas mediáticas, ¿no? Entonces esto creo que pues habla de
todos estos elementos de poder que había en el Estado mexicano y que desgraciadamente, pues mientras se van desmoronando porque está funcionando diferente el gobierno federal, pues ahora están pegando el grito en el cielo, ¿no? Y se están queriendo agarrar de donde puedan y van a hacer lo que sea para que, por ejemplo, en el 24 o ahora en el 23, con las elecciones que se vienen, pues no se les quiten los poderes que tienen pues el sector conservador, que es el que les da los millones, ¿no? Y mientras reviso contratos de las empresas ligadas a Genaro García Luna, por ejemplo, un contrato, un pago de 170.975.000 dólares en 2014 del CISEN por la adquisición y configuración de comunicación a Numbath Technologies, eso en el 2014, pero hay contratos millonarios desde el 2009. Este señor dejó de ser funcionario en el 2012 y había contratos de 17 millones, 25 millones de dólares, 26 millones, en fin. Mientras todo esto ocurre, se destapa, en el PRI se andan peleando, que si Miguel Ángel Osorio Chong, que si Alito Moreno. Bueno, ahora acusan a Alito Moreno, y no voy a ser yo el que lo defienda, que le está ayudando a Morena con tanto pleito. No, qué cosas están ocurriendo. Miren, yo no sé si Miguel Ángel Osorio Chong tiene la razón en el pleito con Alito Moreno, pero me conformaría que en estos momentos diera la cara el coordinador de los senadores del PRI y nos dijera cómo es que se le repartió tanta lana a las empresas ligadas a Genaro García Luna cuando él era secretario de Gobernación, porque hay que recordar que en tiempos de Peña Nieto, del gobierno priista de Peña Nieto, en el sexenio pasado, Osorio Chong era el que controlaba la seguridad. Creo que por ahí deberíamos de empezar, mi querido Julián Atilano. Totalmente, Vicente. Hace rato que comentaba sobre este contrato, recordemos que el extinto CISEN pertenecía a Gobernación y en Gobernación estaba Osorio Chong, más de 170 millones de dólares para un contrato. ¿A cuántas personas no les salpicó ese dinero, esa corrupción? Sí es muy escandaloso, Vicente, eso que sucedió. Y otra cosa paralela es que viendo también estos documentos que presentó Pablo Gómez y hace rato que comentabas, pues es tecnología de espionaje, ¿eh? Lo que vendía como pues corrupto, delincuente que es García Luna, puro espionaje estaba vendiendo. Incluso ya vimos que a un exgobernador también le estaba ofreciendo este sistema de Pegasus. A ver, como bien dijiste, ¿en qué manos estábamos? Nos espiaban a la gente, espiaban a actores políticos de izquierda, ya sabemos que a la propia Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, al propio presidente López Obrador, nos robaban, mataban a los estudiantes, mataban a periodistas. Realmente estábamos, no sé si muy adormilados o qué estaba sucediendo, pero lo que sucedió en el periodo de 2000 a 2018, francamente, fue un desastre. Y ese es el periodo neoliberal. Cuando el presidente habla del periodo neoliberal, no solo es una cuestión de corrupción, no solo es una cuestión de adelgazamiento del Estado, como promueve esta visión neoliberal, en donde todo quieren privatizar. Inundaron las calles de sangre y lo que es peor, nos estaban matando a los civiles, a las personas que pues, no estaban tampoco involucradas en ese asunto y además estaban enriqueciendo. México es tan grande, México tiene tantos recursos que incluso a pesar de todo esto seguimos y no solo eso, dimos la vuelta a esta situación con el triunfo de 2018. Hay que investigar lo que está sucediendo, Vicente, qué bueno que hace rato comentabas con los amigos de Contralínea, abrir la cloaca, no solo respecto a lo que presentó Pablo Gómez, sino desde el periodismo independiente, como es ese espacio, como es Contralínea, como es el magnífico trabajo de Nancy Flores, y ver lo que estaba sucediendo, hacer periodismo de investigación. Ya había hace rato todas las hojas que estaban presentando, y pues sí vale la pena conocer todo lo que estaba sucediendo y que sean elementos para que desde el Poder Judicial lleven a estos tipos a la cárcel y que se abra realmente, porque mira, de alguna forma
el elemento central, que no es chivo expiatorio porque sí estuvo ahí participando, fue García Luna. Pero a ver, García Luna no se quedó con todo el dinero. García Luna tuvo que haber repartido. ¿Cuánto le tocó a Felipe Calderón? ¿Cuánto le tocó a Osorio Chong? ¿Cuánto le tocó a Videgaray? ¿Cuánto le tocó a toda la cúpula que estaba ahí gobernando? ¿Dónde están en este momento? ¿Están escondidos? ¿Están en México? ¿Tienen posiciones políticas? ¿Tienen fuero? Son las preguntas que tenemos que hacer y abrir y mostrar toda esa red de corrupción. A la oposición no le gusta que el presidente o nosotras y nosotros hablemos del pasado, pero no es posible no hablar del pasado con estos escándalos de corrupción. 14,000 millones de pesos amasó este impresentable de García Luna. Cualquier funcionario público que tenga un promedio mayor a lo que reciben como salario tiene que ser investigado, Vicente, por una cuestión mínimamente ética. No es que no puedan hacer cuando terminas tu trabajo como funcionario, hacer trabajos de cualquier tipo, no, de eso no se trata, pero 14,000 millones de pesos, ¿tú qué harías con ese dinero y en cuánto tiempo lo podrías obtener, Vicente? No, mi querido Julián, hazme la buena, decía alguien a quien entrevisté hace poco. No, no, no. Ah, me lo dijo la maestra Delfina Gómez, ¿no? Cuando estábamos hablando de dinero. No, dice Ceci que por lo menos le doy un aumento sustancioso, un aumento sabroso a los empleados, a los a los colaboradores, a los miembros de la familia Sin Censura. Mi querido Julián, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, querido Julián? Un gusto, como siempre, Vicente, querida Sofía. Juliana Tilano en Twitter, ahí andamos dando la batalla y tratando también de alguna forma muy modesta hacer lo que, pues, los medios corporativos no están haciendo. Ya vimos el día de antier las primeras planas. Solo La Jornada comentó sobre el caso del Universal. Ningún otro medio, no es posible, lo hemos repetido y no nos vamos a cansar, Vicente. Es necesario ya ponerle atención a los medios alternativos y a los medios públicos para hacer verdaderamente un contrapeso a estos impresentables que, como dijo Sofía hace rato con el caso de García Luna, vemos cómo se mueven a partir de los intereses de los millones y que siguen haciendo un cerco informativo. El hecho de no hablar de ciertos temas es también un cerco informativo para la gente. Así es, mi querido Julián. Querida Sofía Lameiro, ¿por qué no también cerramos invitando a la gente a tus redes? Muchas gracias de nuevo por la invitación, Vicente. Un gusto estar aquí contigo, con Julián y con toda la audiencia de Sin Censura. Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Bueno, pues a ambos les agradezco mucho por estar hablando con nosotros sin censura y por cumplirle a nuestra audiencia. Un abrazo, Sofía, un abrazo, Julián. Cuídense, descansen y bueno.